¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Ya hemos visto antes algunos de los significados que le podemos atribuir a la noción de poder. También revisamos, en parte, los modelos desde los que se reflexiona acerca de este tema. Así que en la sesión de hoy nos toca discutir de manera breve en qué consiste la naturaleza del poder político. Con esto en mente, vamos a trabajar con los argumentos de autores como, por ejemplo, Leslie Paul Thiel, autor del libro Thinking Politics, y con las ideas de Ilan Bisberg, quien hace ya algunos años publicó un artículo titulado Las transformaciones del poder político en México. No me cabe duda que estas dos obras, junto con algunas otras, nos servirán para tener un panorama más completo acerca del tópico que nos interesa. Así que hoy, como casi todos los días, hablemos de ciencias sociales. En primer lugar, necesitamos conversar acerca de lo que entendemos por política. En este sentido, nos interesa destacar dos de sus acepciones más convencionales. La primera tiene que ver, digámoslo así, con el conjunto de deliberaciones más o menos colectivas a partir de las que determinamos lo que significa la vida buena, la vida examinada, digamos, la vida que vale la pena vivir. Piensen, por ejemplo, en los posicionamientos que ustedes y el resto de personas que conocen y las que les son cercanas tienen y expresan, sobre todo públicamente, con respecto a instituciones como la familia o la escuela. Piensen además cómo estos posicionamientos se discuten y poco a poco unos adquieren más resonancia y más relevancia que otros, evidentemente, entre amplios sectores de la sociedad. Así es como se van determinando socialmente los contornos de la vida buena. Esta es una de las definiciones más añejas de la política y es justo esta una de las que nos interesa porque lleva el tema al plano de la vida cotidiana. La segunda de las acepciones más conocidas es aquella que alude a los mecanismos que socialmente nos hemos otorgado para acceder, ejercer, acumular y distribuir el poder. En otras palabras, la política también puede ser vista como el arte de gobernar. Desafortunadamente, con frecuencia se pierde de vista que el gobierno y la política no son una y la misma cosa. Por eso vale la pena diferenciar aquí estos dos términos. Así, por una parte, la noción de gobierno refiere al conjunto de instituciones y procesos mediante los que socialmente trazamos las medidas que son vinculantes para nosotras y nosotros. Es decir, las medidas que dictaminan lo que está permitido y lo que no está permitido. En cambio, la política remite a los medios utilizados para organizar y regular la vida social. Sí se alcanza a ver la diferencia, ¿verdad? No hay que perderla de vista porque nos resulta útil para aquella otra discusión que ya hemos tenido aquí acerca de la dimensión formalmente instituida de la política y los núcleos emergentes en donde lo político tiende a condensarse en nuestra contemporaneidad. Ahora bien, ¿por qué nos importa comenzar nuestra discusión con la revisión de las definiciones de la política? Porque aunque suene obvio, necesitamos recordar siempre que la política está en todas partes. En este sentido, si esto es así, tendríamos que preguntarnos si realmente ningún área de la vida humana queda completamente fuera del ámbito de la política. ¿Habrá algún aspecto que sea privado en su totalidad? De entrada, podríamos responder que no, dado que hemos dicho que la política está en todas partes. Vaya, aún incluso la propia privacidad es un derecho sostenido políticamente. Esto quiere decir que aquello que consideramos como lo privado está inscrito y resguardado por la política. Incluso aquellas libertades civiles en las que supuestamente no hay interferencia gubernamental suelen tener como garante a alguna entidad pública. Si estamos de acuerdo con esto, podemos decir que, entonces, la política establece los límites entre lo público y lo privado. ¿A través de qué? A través de instrumentos como las leyes, los reglamentos e incluso, ojo, incluso las costumbres. Se alcanza a ver que vislumbramos ya con todo esto algunos aspectos de la naturaleza del poder político. En otras palabras,
Le entramos a este tema por la vía de la política precisamente porque ésta suele estructurar nuestras vidas al proporcionarnos los límites y los alcances de todas nuestras actividades y de todas nuestras relaciones. Y me refiero a todas, tanto aquellas de corte más público como el derecho al voto, el derecho a manifestarnos en las calles, hasta los aspectos que consideramos más privados e incluso hasta los aspectos más íntimos, como por ejemplo enamorarse o formar una familia. Por supuesto, si aceptamos lo anterior, necesitamos suscribir una concepción ampliada de la política y no aquella que la reduce al mero ejercicio formal del gobierno. La política es mucho más compleja, es mucho más que eso. Por eso, desde el principio hicimos una distinción entre política y gobierno, no hay que confundirnos. Ahora bien, este tipo de discusiones en torno a la política nos permiten comprender el modo en que nos conducimos por la vida, incluidos los aspectos que suponemos estarían situados más allá del alcance de la política. Como decía hace un momento, la política ordena el ámbito social y coloca en su lugar las diversas actividades y relaciones que sostenemos todos los días. Si vamos siguiendo el hilo de esta conversación, es casi inevitable preguntarnos entonces si la política nos determina por completo. ¿Acaso somos títeres de la política? Por supuesto que no. La política no nos determina. Más bien, ojo, nos indica dónde se encuentran los límites de nuestras acciones y de nuestras actividades, tanto aquellas que son legales como aquellas que consideramos como legítimas. Esto tiene consecuencias importantes para los propósitos de nuestras charlas. ¿Por qué? Porque nos permite, por lo pronto, hacer estallar la concepción cerrada y convencional del campo político. Por lo tanto, nos propone, enfocarnos en los nuevos lugares en los que es posible explorar la política más allá de las urnas y de los partidos. Acuérdense que la política está en todas partes. Ahora bien, también hemos dicho que el concepto de poder es central para la política. Esto es innegable. Por aquí en la descripción del video y en alguna parte de por acá les dejo un enlace a la charla en la que ya hablamos con cierto detenimiento de este tema. Échenle una mirada cuando tengan oportunidad, ¿va? Ahora sí, luego de este paseo por la política hay que entrarle brevemente a la reflexión acerca de la naturaleza del poder político. Nos va a ser fácil por toda la discusión que ya tuvimos. Ya dijimos antes que entre las muchas acepciones del poder, la más generalizada es aquella que lo define como la capacidad de influir, subrayo el término, en el otro, para que éste haga lo que uno quiere que haga. Por supuesto, hay que notar que el poder no se refiere a cualquier tipo de influencia. Para que podamos hablar realmente de un ejercicio del poder, se requiere que detrás de este haya un diseño, o por lo menos una intencionalidad. También dijimos que había cuando menos dos modelos desde los que se piensa el poder. Uno está vinculado con las ideas de Hannah Arendt y postula al poder como una influencia recíproca que apunta al consenso. El otro está más del lado de Max Weber y coloca al poder como una especie de juego de suma cero en el que alguno de los participantes pierde. En este contexto, la política se nos presenta como un modo tanto de promover la cooperación y también como un modo de mantener acotado al conflicto. De modo que, por una parte, no haya concentración excesiva del poder y por otro lado, que se procure que no se produzca una violencia social exacerbada. En este sentido, en ocasiones anteriores planteamos tres premisas básicas que nos dan pistas acerca de lo que hablamos cuando hablamos de poder. Veamos. 1. Toda relación social es desigual. Por lo tanto, toda relación social, 2, está atravesada por un conflicto. Y 3, toda relación social puede ser vista como una relación de poder. A esto habría que sumarle ahora un pequeño corolario. Por ejemplo, de lo que se trata la política es del poder. El poder es inherente a la vida social. De lo que se trata el poder, entonces, es de la influencia. Pero ojo, no toda forma de influencia equivale a un ejercicio de poder. No todo ejercicio de poder, finalmente, es político. En este contexto, la clave para reconocer el ejercicio del poder político consiste en que éste deja una huella, y aquí va la clave,
por mínima que sea, en la esfera pública. Repito, las relaciones de poder se vuelven relaciones de poder político en tanto que dejan una impronta en la esfera pública. Esto es así porque, como hemos insistido, la política está en todas partes. Esta idea nos permite analizar las articulaciones entre lo público y lo privado, o analizar las relaciones de poder que desembocan por una parte en el Estado desde una perspectiva mucho más convencional, pero también nos posibilita la exploración de los núcleos emergentes en los que se condensa la política y lo político. Solo hay que estar conscientes de que cuando afirmamos que la política está en todas partes, también afirmamos que no está en ninguna. En otras palabras, se corre el riesgo de erosionar la potencia analítica del concepto. Y para evitar en la medida de lo posible este riesgo, necesitamos reconocer, o por lo menos asumir, que existen distintos tipos de poder. O mejor dicho, que existe un tipo de poder que se ejerce en la esfera de lo privado y un tipo de poder que deja huellas en lo público. Es decir, un poder político. La diferencia, como podemos ver, es una diferencia de grado. O sea, que en la medida en que el ejercicio del poder y las intenciones que hay detrás de este tengan algún impacto en la esfera pública, es posible identificar entonces al poder político. Pienso, por ejemplo, en enamorarse, lo decía al principio, y no solo enamorarse, sino conformar una familia. Pareciera que esta decisión es de las más personales que existen, pero ¿qué pasa si nos enamoramos de una persona de nuestro mismo sexo? Y además, queremos conformar una familia de naturaleza homoparental. Un tema como este es parte de la discusión pública contemporánea, por lo que antes se nos presentaba como privado adquiere una textura pública bastante importante. En otras palabras, aquello que es aparentemente privado puede ser leído en clave política, o mejor dicho, como un ejercicio del poder político. En fin, si no hay más aquí, dejamos la charla el día de hoy. Y ya saben, cualquier duda o pregunta pueden lanzarla acá abajo en la sección de comentarios, pueden ponerla en mi cuenta de Twitter o directamente mandarla a mi correo que aparece por aquí. Gracias, hasta pronto y nos vemos en el futuro.